Estamos en la parte de la teología que trata de la persona de Cristo. Muy importante que entendamos el tema de la persona de Cristo. Hemos visto algunos aspectos de la teología y ahora estamos en el tema de la impecabilidad. Esa es una palabrita rara. Algunos dicen que no pertenece al idioma castellano, pero no hay una palabra, no hay un vocablo mejor que pueda expresar lo que quiere decirse. Impecabilidad. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo no podía pecar. Y hay una gran diferencia. Digo esto porque hay algunos cristianos que tienen otro punto de vista. Hay algunos cristianos que creen que Cristo podía pecar. Pero fijaos lo que dice la Escritura en Hebreos 13:8. Vamos a comenzar leyendo ese texto, ese versículo, Hebreos 13:8. Alguien léelo, Cristian. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Muy bien. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los que enseñamos teología y la Biblia en centros de estudios, muchas veces tenemos que contender con personas que creen que Cristo podía pecar. Tuve un alumno hace años que él creía que Cristo podía pecar y tuvo problemas porque luego en su ministerio estuvo enseñando eso, que Cristo podía pecar. La Escritura dice, lo acabamos de leer, Hebreos 13:8, el autor de la epístola a los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De manera que si él no puede pecar hoy, tampoco pudo pecar cuando estuvo en la tierra. Es muy importante, tenéis que prestarme atención, mucha atención a esto que voy a decir ahora. Es muy importante entender que Cristo es y fue, cuando estuvo aquí en la tierra, una persona divina. Muy importante entender eso. Cristo es, fue, siempre ha sido y siempre será una persona divina. No es lo mismo persona que naturaleza. Toda persona tiene una naturaleza, pero no es lo mismo naturaleza que persona. Muy importante recordar eso. Algunas observaciones a las que hay que prestar atención, porque
el hecho de que Cristo hubiese sido tentado. Una cosa es ser tentado. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Moisés varias veces reprendió al pueblo diciéndole: no tentéis al Señor vuestro Dios. De manera que Moisés nos da a entender a todo lector de la Biblia que el pueblo de Israel en el desierto, en algunas ocasiones, con lo que hacía, la manera como Moisés lo explica es que el pueblo como que tentaba a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado en el sentido de que Dios no es atraído por el pecado. Vamos a buscar otro texto de la Biblia, Santiago 1:13, epístola de Santiago, capítulo 1 y versículo 13. Me gusta que vosotros busquéis estos versículos, que lo leáis bien, que lo entendáis. Lo leo, hermano. Bien, Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. muy bien. Santiago dice ahí que Dios no puede ser tentado en el sentido de que Dios no es incitado a hacer el mal, porque Dios es absolutamente santo. En el caso del Señor Jesucristo y su ministerio terrenal, cuando se habla de tentación a la persona de nuestro Señor, esas tentaciones son externas, son de afuera. El Señor no tenía una naturaleza pecaminosa, es decir, él no podía ser incitado. Cristo nunca fue incitado por dentro, de adentro, a hacer el mal. Y el pasaje clave que habla de la tentación de Jesús nos lo expresa. Fijaos en Mateo capítulo 4, y tenemos que mirar con cuidado las escrituras. Mateo capítulo 4, Evangelio según San Mateo capítulo 4. Dice allí: después del bautismo por Juan, al final del capítulo 3 de Mateo, fíjese la conexión ahí. Y una conexión ahí. Muy importante cuando uno lee las escrituras, ver que entre capítulo y capítulo siempre hay una conexión. El capítulo 3 de Mateo termina diciendo, cuando Jesús fue bautizado, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Padre desde el cielo
reconoce al Hijo y lo llama su Hijo amado. Y esa expresión, este es mi Hijo amado, es una declaración del reconocimiento de su deidad. Y fíjese cómo comienza el capítulo 4. Entonces, esa es la conexión ahí. Mateo capítulo 4 dice, entonces. Esa palabrita es una conjunción. Une lo que se ha dicho con lo que se va a decir ahora. Entonces, Jesús fue llevado, y observe, él fue llevado por el Espíritu. El Espíritu ahí es el Espíritu Santo. Al desierto para ser tentado por el diablo. Pregunta importante. ¿Por qué fue tentado Jesús? El Señor fue tentado para probar que no podía pecar. Muy bien, hermana Carmen. Desde Australia. Qué bien. Gracias, querida hermana. La tentación del Señor no fue para ver si él podía pecar o no. Él fue tentado para demostrar que no podía pecar. No era posé non pecare, podía no pecar, sino era non posé pecare, no podía pecar. Solo algo para hacernos pensar. Hermana Carmen y todos los demás, seguramente allá en Australia los ingenieros de camino construyen carreteras, ¿verdad que sí, hermana? Y construyen puentes para salvar precipicios. Cuando construyen un puente, el puente que ha sido construido, antes de ser abierto al público, es probado, ¿verdad que sí? Eso ocurre en España y ocurre en todos los países del mundo. Los ingenieros de camino construyen un puente y cuando lo terminan, lo prueban. Ellos lo prueban. ¿Para qué? ¿Para demostrar que se puede caer o para demostrar que no se puede caer? Exacto. El puente es probado para demostrar que el público lo puede usar. Lo prueban para demostrar que no se va a caer.
Bueno, esa es una idea nada más, es una ilustración humana. Pero el Señor Jesucristo fue tentado, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Para demostrar él no podía pecar. Él no fue tentado para ver si podía pecar. Él fue tentado para demostrar que no podía pecar. El Señor Jesucristo fue tentado de afuera. Fíjese en Mateo 4, la primera tentación. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la primera tentación? Di a estas piedras que se vuelvan pan. ¿Por qué el maligno utilizaría esa primera tentación o primera prueba? ¿Por qué? Porque venía de 40 días El Señor había estado 40 días ayunando. sin comer. Y se supone que tendría hambre. Porque él era el Dios hombre, el Dios encarnado. Y el diablo aprovecha esa situación y dice, versículo 3 de Mateo 4, bueno, leo el 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, ¿qué dicen vuestras Biblias? ¿Qué le dijo el tentador? El tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Muy bien. Fíjese que ahí aparece un sí eres hijo de Dios. Póngame atención, por favor. En el idioma del Nuevo Testamento hay lo que se llama condicionales de primera clase, de segunda clase, de tercera clase. Una condicional de primera clase es aquella que asume que lo que se dice es verdad. De manera que ahí ese sí hay que traducirlo, ya que ahí en su Biblia, en el margen, póngale, donde está ese sí, póngale, ya que. Eso es lo que el diablo le está diciendo al Señor. Ya que eres hijo de Dios. O puesto que eres hijo de Dios. O siendo el caso que eres hijo de Dios. El diablo reconoce el carácter de la persona de nuestro Señor. Ya eres hijo de Dios. O puesto que eres hijo de Dios. Y a estas piedras
que se vuelvan pan. Vamos a pensar aquí un poquito. Vamos a usar nuestra capacidad para pensar. Suponte que tú te encuentres en una situación que tengas hambre también. Y el diablo se te aparece a ti y te dice, mira, José, o Manuel, o como te llames, o María, o Josefina, y a estas piedras que se vuelvan pan. ¿Cuánto tiempo te llevaría a ti decirle a las piedras que se vuelvan pan para que se conviertan en pan? Me tomaría tanto tiempo que ni aún con todo el tiempo del mundo yo podría convertir esas piedras en pan, ¿Verdad, hermana Carmen? porque yo no tengo ese poder que tenía nuestro Señor. Exacto. Usted tiene alma de teóloga, usted entiende esto. Amén. Cualquier ser humano puede ponerse delante de piedras cuando tenga hambre y decir a esas piedras, convertíos en pan, convertíos en pan, convertíos en pan, y estar años y años y años, y las piedras seguirían siendo piedras. ¿Cuánto tiempo le llevaría al Señor Jesucristo? Un instante. Ni siquiera un instante, hermano Cristian. Solo compensarlo. No tiene que decírselo. Solo compensarlo. Solo compensar, esas piedras se hubiesen convertido en pan. Lo que estoy intentando decir es que para ti y para mí no sería tentación. Porque ni tú ni yo posee la capacidad para decirle a piedras que se vuelvan pan. Podemos estar años y años y años y nada pasaría. Pero Cristo solo con pensarlo, nada más. O con la intención de pensarlo, nada más. De manera que eso para el Señor sí constituyó una gran tentación. Decirle a piedras que se conviertan en pan. Fue tremendo. Por eso dice la Biblia en otro sitio que él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuál fue la segunda tentación? La primera fue esa. Y a estas piedras que se vuelvan pan. Cuando lo traslada al pináculo del templo. Muy bien, lo lleva al pináculo del templo. Ujú. ¿Y qué pasa allí?
Le dice que se echa abajo y que los ángeles lo cuidarán, lo protegerán. Muy bien. Y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, échate Ese abajo, sí que significa, ya que, ya que, ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. una tentación real, ya que eres hijo de Dios. Tírate abajo. Escrito está, y mire qué interesante cómo el diablo sabe citar las escrituras. Escrito está, él mandará a su ángel para que te protejan de modo que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Exacto. No someterás a la prueba al Señor tu Dios. Eso está escrito en el libro del Éxodo, de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Hubo otra tentación, versículo 8 de Mateo 4. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Hay un dato interesante ahí que aparece en el Evangelio de Lucas, el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas. Alguien que busque Lucas 4, versículo 6. Fíjese qué dato más interesante ahí. Lucas 4, 6. Lo leo, hermano. Le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Qué es lo que añade el evangelista Lucas ahí? Que le dieron toda potestad, que le fue entregada. Sí, fíjese lo que dice en la tentación, lo que dice Satanás al Señor. Toda esta potestad te daré porque a mí me ha sido entregada. Dios soberanamente puso en manos de Satanás la potestad de los reinos de este mundo, no la autoridad absoluta, sino potestad. Y dice, a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Mire qué tremenda oferta. ¿Y qué es lo que el Señor le dice? ¿Cuál es la respuesta del Señor allí en Mateo 4? Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muy bien. Fijaos que cada una de esas tentaciones, el diablo presenta al Señor, cada una de ellas,
es contestada enfáticamente con la palabra de Dios. El texto otra vez en Santiago 1:13 es clave. Dios no puede ser tentado por el mal o con el mal, ni él tienta a nadie. La pecabilidad de Cristo, esa cuestión, ese tema, podría relacionarse solo con su naturaleza humana, pero la naturaleza no es lo que peca, es la persona. Y Cristo era y es una persona divina. Cristo no es solo una naturaleza, él es una persona divina y como persona divina posee una naturaleza divina. Ofrezco ahora algunas evidencias de esto que he estado hablando. El Señor Jesucristo y su impecabilidad. Primero está el hecho de que nuestro Señor es inmutable. Inmutable significa que Él, como persona divina, no cambia. Dios es inmutable. Cristo no cambia y por lo tanto no puede pecar. Hebreos 13:8. Repito, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Cristo pudiera haber pecado mientras estaba en la tierra, eso significa que él también pudiese pecar ahora. Pero él es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es Dios. Como Dios que es, no puede pecar. El hombre sí. El hombre es una persona pecadora. El hombre posee una naturaleza pecaminosa, algo que Cristo no poseía. Si pudiera haber pecado en la tierra, ¿qué seguridad tenemos de que no va a hacerlo ahora? No tendríamos ninguna seguridad de que él no podría hacerlo ahora. De manera que la primera cosa que nos hace entender que él no podía pecar es su inmutabilidad. Inmutabilidad significa que él no cambia, que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La segunda cosa es el hecho de su omnipotencia.
la omnipotencia de Cristo. Omnipotencia significa que Él tiene todo poder. Mateo 28:18. Ayudadme con ese versículo. Mateo 28:18. Mateo 28:18. Y Jesús, Alguien que me lea ese texto. ¿me escuchan? Sí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Muy bien. Todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso significa en cualquier sitio, en todo el universo, Él tiene toda potestad, todo poder. No hay nada que Él no pueda hacer. Dios puede hacerlo todo, pero no puede pecar. Él es impecable. El pecado es opuesto a su santa naturaleza, a su naturaleza divina. La debilidad es implícita cuando el pecado es posible, pero no había ninguna forma de debilidad en Cristo. ¿Cómo podía ser omnipotente y al mismo tiempo tener la capacidad de pecar? Esas dos cosas son contradictorias. Él, como el Dios omnipotente, no puede pecar. Quiero enfatizarlo, no es que Él puede no pecar, es que Él no puede pecar. Hay verdades que tenemos que entenderlas bien. Por ejemplo, ¿sabe Dios todas las cosas? ¿Conoce Dios todas las cosas? Sí, pero Él no sabe, Él no conoce a una persona que nunca haya pecado. Él lo sabe todo, pero Él no conoce a una persona que nunca haya pecado. Entonces, es importante que entendamos eso. La omnipotencia de Cristo hace imposible que Él pudiese pecar. Segunda cosa, la omnisciencia de Cristo. Cristo es omnisciente, todo lo sabe. Juan 2:25, alguien que me lea ese texto. Juan 2:25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Perdón, es el 23. El 25. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre,
pues él sabía lo que había en el hombre. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Su omnisciencia. Cristo conoce, sabe todas las cosas y él sabe lo que hay en el hombre. Ya que estás ahí, hermano, lee Mateo 11:21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, 21 me dijo, Sí, porque si 11:21. ya, leo de nuevo para verlo bien. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, también a que se hubieran arrepentido, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Muy bien, fíjese que el Señor afirma que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en otro, ellos se hubiesen arrepentido. Él conocía eso, él sabía eso y puede afirmarlo porque él es omnisciente, de manera que él es omnipotente y también es omnisciente, tal como lo enseña el texto bíblico. Y también la escritura afirma claramente la deidad de Cristo. Cristo es Dios en todo lo que la palabra Dios implica. Él es Dios todopoderoso, la deidad de Cristo. Cristo no es solo hombre, él es el Dios hombre. Si fuera solo hombre, podría haber pecado, pero Dios no puede pecar. Y en él están unidas en su persona dos naturalezas. La naturaleza divina de su persona divina y la naturaleza humana que él adopta cuando se encarna al venir a este mundo. Otra cosa más, en quinto lugar, la naturaleza de la tentación. ¿De qué consiste? Cuando se habla de la tentación en cuanto a Dios nuestro Señor. Lo mencioné antes, lo menciono ahora otra vez. La tentación es de afuera, no de dentro. En ti y en mí la tentación viene de dentro del corazón y de la mente nuestra. Pero en el caso de nuestro Señor, no. Vamos a leer dos versículos más acerca de eso. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15.
Lea los hermanos, lea esos dos versículos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Exacto. El hombre es como el pez. El pez, cuando ve el anzuelo y ve la carnada, se traga el anzuelo. Porque eso es lo que su naturaleza le pide. Y así es el ser humano. La tentación es de adentro, pero en nuestro Señor no. En él no había pecado, dice la Escritura, de una manera clara. La tentación hecha a él es de afuera, no de adentro. Como Jesús no poseía naturaleza pecaminosa, no había nada dentro de él que le hiciese sentirse atraído a eso que era tentación. Fíjese, cuando usted lee los evangelios, nunca se habla de algo que el Señor hiciese que pudiese ofender a Dios. Absolutamente nada. Jesús no poseía una naturaleza pecaminosa. Las personas pecan porque hay una respuesta interna a una atracción dentro, a algo que está dentro suyo. Las personas pecan, repito, porque hay una respuesta interna a una tentación externa. Algo más, la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo siempre, indefectiblemente, fue la voluntad del Padre. En las decisiones morales, Cristo solo podía tener una voluntad, que era hacer la voluntad del Padre. En las decisiones morales, la voluntad humana estaba y está afectada por una naturaleza corrupta en el hombre. En la persona de Cristo, no. Y por último, la autoridad de Cristo. Fíjese su autoridad. Juan 10:18. Busque ese versículo ahí. San Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Muy bien. Mandamiento Siga. recibí de mi Padre. Ese mandamiento recibí de mi Padre, dice allí. La autoridad de Cristo.
tengo potestad. En su deidad, Cristo tenía completa autoridad sobre su humanidad. Dice allí, nadie me la quita. Él puso su vida. Juan 10:18, y la puso en el momento cuando él quiso. Fíjese bien, Cristo murió no cuando los hombres quisieron que él muriese. Él murió cuando él quiso morir. En la cruz, él lo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo murió en el momento cuando él quiso morir, no cuando los hombres quisieron que él muriese. Si Cristo tenía autoridad sobre la vida y la muerte, ciertamente tenía autoridad sobre el pecado. Si él podía detener la muerte bajo su autoridad, también puede detener el pecado. Él venció. Fíjese lo que Cristo venció. Cristo venció la muerte. Él venció el pecado. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Sí, hermano, hay varias preguntas. Una de ellas dice, con referente, bueno, a todo lo que es la tentación, dice también fue tentado para poder ejercer el rol de intercesor, entendiendo lo que dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien, buena observación. La pregunta era esa. ¿También fue tentado para poder ejercer el rol de intercesor? Seguro, por eso digo que es una buena observación. En Lucas 4:6 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. ¿Esto fue entregado por Dios, la potestad? Sí, señor. Sí, señor. Ya. Hay una batalla entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre nuestro glorioso Señor Jesucristo y Lucifer. Y esto lo he dicho algunas veces, quizá no se haya explicado, no lo haya dicho bien, pero en este mundo la lucha es por el hecho de que Dios quiere establecer el mejor de los mundos. Y el mejor de los mundos implica la derrota absoluta del mal, la derrota absoluta del pecado. El mal tiene que ser totalmente derrotado para que pueda existir el mejor de los mundos.
Es importante que tú y yo entendamos que nada de lo que sucede en el mundo ahora, ni hace 1000 años, o cuando haya comenzado la historia, nada ocurre por casualidad. Todo lo que ocurre es el plan de Dios en ese diseño divino de establecer el mejor de los mundos. Que sea un mundo de justicia y de paz, y un mundo donde la gloria de Dios, esa es la cuestión, que la gloria de Dios se manifieste de un extremo al otro del universo. Hay otra pregunta, hermano, que dice, ¿es cierto que él tenía que aprender la obediencia siendo hombre? Y eso tiene que ver con la tentación, porque para ser tentado debió haber sido difícil. Bueno, había dos preguntas. La primera es, ¿tenía que aprender la obediencia siendo hombre? No, pero fíjese, ahí hay que entender eso teológicamente. No es que Cristo aprendió la obediencia, esa no es la cosa. Lo que el texto está diciendo, él aprendió que obedecer cuesta, que obedecer tiene un precio. No es que él aprendió a obedecer. Él aprendió que obedecer tiene un precio. Obedecer cuesta. Igual que tú y que yo tenemos que aprender que obedecer cuesta. Y la otra era, bueno, la tentación para él tiene que haber sido difícil. Seguro que sí. Ujú. Seguro que sí. No fue nada fácil. Recuerde que él se había encarnado. Él descendió a ocupar el lugar del hombre. Él es el segundo Adán, el postrer Adán. El Adán en el huerto fracasó, cayó. Fue tentado y cayó, fracasó. El postrer Adán, el segundo Adán, no.